Buenas noches, señoras y señores. Los medios de comunicación y de transportes han convertido este planeta nuestro en un pañuelo. Las que antes eran lejanas, desconocidas, ignotas tierras, están hoy aquí cerca, a tiro de una cámara de vídeo de un turista. Las demás cosas han ido viniendo por sí solas. Las modas, las costumbres, las culturas se han ido entremezclando unas con otras. Con las creencias está ocurriendo algo distinto, es más difícil. Por esto, lo que ha ocurrido en Pollença, al norte de Mallorca, hace unas semanas, es más insólito. Y es insólito porque allí ha habido un encuentro popular entre los cristianos y los budistas. Se puede decir que en Pollença se ha dado un primer paso en un sendero, en un camino que conduce a un paisaje desconocido, pero abierto a un futuro que solo podemos en estos momentos vislumbrar. Durante este verano, miles de personas han visitado el pequeño pueblo mallorquín de Pollença. En una de sus iglesias, la de Nuestra Señora del Rosario, se ha expuesto una insólita colección de tankas. Los tankas son pinturas religiosas que simbolizan la complejidad filosófica del budismo tibetano y que por primera vez han salido del monasterio de Namgyal, en los Himalayas indios. La exposición de estas obras de arte anónimas, realizadas desde hace generaciones según minuciosas instrucciones transmitidas de maestro a discípulo, ha servido para aproximarse a la civilización tibetana y también para anunciar la esperada visita de su santidad el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz. Portador de un carisma capaz de conmover por su sencillez, el Dalai Lama visitó el monasterio de Lluc, uno de los símbolos de la espiritualidad mallorquina. El acto, concebido para simbolizar el encuentro entre budismo y cristianismo, fue el preludio de la clausura solemne que ese mismo día por la tarde presidiría el obispo de Mallorca junto al propio Dalai Lama. Ahora está construyendo mandala. Entonces, mandala es como decimos una cosa en sánscrito. Mandala quiere decir un símbolo lleno de espiritual o cosmología llamamos, o un lugar paraíso para una divinidad.
este mandala puede construir en diferentes maneras, diferentes tipos, formas. Por ejemplo, esto es una forma de arena de color. Esto cada mandala tiene su propio nombre. Estos mandala utilizamos siguiendo su meditación mientras haciendo. El mandala precisamente, su nombre es Kalachakra, en sánscrito quiere decir rueda del tiempo. Rueda del tiempo significa mucho en nuestra cultura o nuestra filosofía de budista, quiere decir tiempo tiene mucho valor. Como tiempo nunca para, igual nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte no para nunca. Así aprovechar el tiempo. Y esto rueda del tiempo, el mandala, es lleno de símbolo espiritual. Así, cualquier cosa, ahora vemos aquí los diferentes colores, figuras y animales, letras y cualquier cosa aquí que vemos, todo simboliza un tipo de energía positivas. Esto, Kalachakra o el ruedo del tiempo, nosotros también dedicamos para cómo promocionar o provocar un tipo de energía positiva para provocar paz mundial. No solo para humanos, pero también incluido a todos seres. Y esto también de diferentes colores también simboliza diferentes energías que han existido. Y entonces ahora este mandala simboliza, según también utilizamos siempre acompañado con un ritual, cuando hacemos un mandala de arenas. Y con el ritual, cuando empieza para construir mandala, pero al final, cuando ceremonia termina, también mandala desaparece. Esto también un concepto dice, cualquier fenómeno que aparece, también al fin desaparece. Es un concepto. Y cualquier cosa que nace, cualquier ser nace, fin muere. En que muere, también nace. Y cualquier cosa que se va, también viene, que viene, se va. Es un concepto distinto. Así podemos ver el mandala con gracias de existencia de tiempo, fuerza, energía, ha existido, ha aparecido tan bonito mandala, pero su realidad es no eterno o eternidad, o permanente. Quiere decir, un día, tarde o temprano, también desaparecerá. Por eso, ahora con un ritual, tan bonito este mandala ha quedado, pero final, un día desaparecerá. Esto también para cortar nuestro agarramiento, para tener y tener, obsesión de tener. Entonces esto ahora, para beneficiar a todos los seres, entonces ahora tradicionalmente, culturalmente, según nuestra ceremonia, borramos final y después para bienestar o beneficiar a todos los seres, por ejemplo, los seres que viven bajo de agua, también arenas, vamos a llevar el mal y deseando que todos los seres que viven bajo de agua también tengan más armonía, paz y felicidad. La clausura de la muestra de arte budista tibetano se convirtió en una inesperada manifestación de entusiasmo popular. El alcalde de Pollensa, Martí Marc, el presidente de Viva Air, la compañía aérea que patrocinó la exposición, Manuel Rodríguez Jimeno, y el obispo de Mallorca, Teodoro Ubeda, acompañaron al Dalai Lama presidiendo un acto cuya intensidad emotiva sorprendió a todos. La conclusión final ofrecida por el Dalai Lama fue el mejor ejemplo de la liberalidad budista, tan ausente siempre de órdenes y dogmas. Si todo lo que yo les he dicho puede servirles de algo, úsenlo. Si no les sirve, pueden olvidarlo tranquilamente. La plegaria universal de la paz se celebró mientras el mundo ya temía los peores augurios de la guerra y reunió en el altar de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las autoridades autonómicas que certificaban con su presencia la sorprendente respuesta de la sociedad mallorquina.
luna llena y las aguas de la bahía de Poyensa acogieron las arenas del mandala, esparcidas según el antiguo rito budista para propiciar la felicidad de todos los seres.